Hola y bienvenidos a Un año en la Biblia. Este es el día 91. Acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 18. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquila. Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví, de entre todas tus tribus, para que sirva en nombre del Señor por siempre. Supongamos que un levita decide dejar su ciudad en Israel, sea cual fuere la ciudad, para mudarse al lugar de adoración que el Señor elija. Podrá servir ahí en nombre del Señor su Dios, igual que sus hermanos levitas que ya están sirviendo al Señor en ese lugar. Y podrá comer su porción de los sacrificios y las ofrendas, aun cuando también reciba sustento de su familia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta, como yo, entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinai. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad, y no tienen que temer. Deuteronomio capítulo 19. Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerán en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces, cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente, porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón, te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como les juró a tus antepasados y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Él te dará esa tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di. Es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esa manera, evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Entonces no serás responsable de la muerte de inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata, y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino invitarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por ese asesino.
limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes. Entonces todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto que el que acusa como el acusado deberán presentarse al Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Capítulo 20. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego, los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no la ha estrenado. De ser así, puede irse a su casa. Podrá morir en batalla y otro estrenaría su casa. Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos. De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella. Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán: alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado. De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarían obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te harían pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad de guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Solamente corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar la ciudad enemiga hasta que se rinda. Del Nuevo Testamento, acompáñame a leer Lucas, capítulo 9, empezando en el versículo 28. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba ahí solo. En aquel tiempo, no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después de que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar.
Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre, tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo, todo el que recibe de mi parte un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús les dijo, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Salmos 73. El Salmo de Asaf. En verdad Dios es bueno con Israel, con todos los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosamente por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve en la inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante, quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos contaré las maravillas que hace. Proverbios 12, versículo 10. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. Y para el devocional de hoy, del día 91, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué parece que a los malos les va bien? ¿Por qué a veces sentimos que a los perversos, los orgullosos, viven una vida sin problemas? ¿Por qué incluso a veces parece que a los buenos les puede ir peor? Y algunos hasta se burlan de Dios, diciendo, ¿qué sabe Dios? Yo sé más. Y hoy leímos el Salmo de Asaf, donde vemos el corazón de un hombre que es completamente expuesto. Es totalmente honesto y está confundido. Y esto es bien importante porque la Biblia está llena justo de esto. No te lo imaginas, ¿no? Tú lo vuelves a leer y ves
Un hombre que tiene retos, dudas, preguntas como tal vez las tienes tú y yo el día de hoy. A veces nos da miedo ir a Dios o somos muy duros con nosotros mismos porque decimos, no hombre, esto se supone que no lo debería de pensar o no lo debería de sentir, y Dios no corre de nuestras dudas, sino da claridad a nuestra confusión. Y el Salmo se divide en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al 14, vemos esta tentación de vivir como los malos, como los perversos, a la que llama Asaf. Y del versículo 15 al 28, esta visita al santuario que le da claridad. Dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Asaf está diciendo, casi pierdo el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Híjole, se estuvo preguntando, ¿no vale la pena seguir a Dios? ¿Realmente de qué me sirve obedecerlo? O sea, estoy acá, hombre, le estoy echando ganas, estoy buscando hacer lo que a él le agrada, pero yo veo a mi vecino, veo al de enfrente y hasta está bien chistoso como dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, además son orgullosos, se están burlando de las maldades, lo andan presumiendo, están diciendo, ¿y qué sabe Dios? ¿Acaso sabe lo que está pasando? Disfrutan de una vida fácil y sus riquezas se multiplican. Y como seres humanos, a veces tú y yo podemos estar haciendo estas preguntas, ¿no? Incluso va un poco más allá, dice, ¿y yo qué? A ver, conservé puro mi corazón en vano, mantuve mi inocencia sin ninguna razón, parece que nomás traigo problemas, ¿no? Asaf estaba confundido y esta emoción profunda de confusión del mundo, tal vez en la que estamos ahorita, no entiendo, ¿por qué la vida es como es? ¿Dónde está el futuro realmente? ¿Dónde parece que hay futuro, no? Él estaba inmerso en sus pensamientos, metido en su cabeza, al punto que se paró, se acercó al precipicio y estuvo a punto de caer porque sus pies resbalaron. Tan confundido que casi rechaza a Dios para seguir la vida de esa gente que no conoce a Dios. ¿Se vale la pena? Pero algo pasó. En lugar de seguir sus emociones, sus pensamientos y de manera irracional, volvió a encontrar la estabilidad en Dios. Lo que estaba pasando con Asaf es que estaba perdiendo perspectiva de Dios. No era que sus circunstancias hubieran cambiado, que tuviera más problemas incluso. Es que había cambiado su visión. En vez de ver a Dios, empezó a ver al mundo. Hasta que, dice, entonces entré al santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Dice que entró al santuario y entendió, entonces lo hizo. Dejó de ver el presente y empezó a ver el futuro eterno, no el éxito temporal, no la pérdida, sino la eterno. Esto lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo a veces tú y yo intentamos entender sin buscar la perspectiva de Dios? Él decía, qué tarea tan difícil, no entiendo. Y hay dos cosas que entendió Asaf, que el día de hoy quiero compartirte. La primera es que se dio cuenta que su corazón estaba lleno de amargura, estaba siendo necio. Y el problema no eran los demás, el problema no era el éxito de los demás, el dinero de los demás, sino lo que producía en su propio corazón. Justo ayer vi la película de Mufasa con mi esposa y ahí sale este personaje que se llama Taka, que es el que se convierte en Scar. Si ya la viste me entiendes, y si no te va a dar un spoiler. Y tú ves cómo inicia salvando a Mufasa, que se vuelve su hermano por adopción. Y conforme va teniendo éxito Mufasa, conforme se le van abriendo las puertas, empiezan a lastimar su corazón y a salir raíces de amargura. El problema no era que a Mufasa le fuera bien, sino lo que crecía y causaba en su corazón. Y en este tiempo, a veces así estamos nosotros. Hay que tener cuidado que nuestro corazón no se llene de amargura, ni se destroce por dentro. Asaf entendió que fue necio e ignorante. Y además, punto número 2, entendió que a pesar de la duda, que a pesar del reto, que a pesar del miedo, que a pesar de que incluso estuvo a punto de resbalar, Dios nunca lo soltó. Dios nunca lo dejó. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Cuando resbalo, tú me levantas. Dice, me guía con consejo y me conduces al destino glorioso. Y luego se pregunta, ¿quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Lo que está diciendo es que ante la duda, si cae, Dios lo levanta. Está diciendo, tú eres suficiente. A ti es en que te tengo en el cielo.
Porque la verdad es que sí estamos en un mundo que es confuso. Hay identidad de confusión, nos preguntamos qué es el éxito, el propósito en dónde lo encuentro, el dinero a costa de qué, retos, perspectivas incorrectas, el significado de la vida, quién soy, a dónde voy, puedo crecer, hacia dónde, cómo le hago, qué onda con mi vecino, con el de enfrente, y nos estamos comparando. Y a eso si le agregas que tenemos un enemigo que es el engañador, el padre de la mentira, experto en confundir, que nos quiere llevar a un precipicio para que cuando resbalemos caigamos, pues aún más. ¿Cómo respondemos a esto? Como lo hizo Asaf. Ante la confusión del mundo y ante la duda, entra al santuario. Dice que trató de entender solo, y qué tarea tan difícil. Pero entró al santuario, oh Dios, y por fin entendió. Y por eso la palabra de Dios es tan importante. Es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Es la roca sólida. Por eso la presencia de Dios es indispensable. Necesitamos estar guiados no solamente por lo que sentimos, sino por la verdad. No por lo que otros dicen, sino lo que Dios dice. No por lo que yo quiero creer, sino por lo que realmente es. Yo sé que tal vez tú sí te has preguntado, yo lo he hecho, ¿por qué tienen éxito los perversos? Vale la pena seguir a Dios. Y si el día de hoy estás cansado, confundido, te comparas o tienes dudas, estás diciendo si vale la pena, o Dios quiere recordarte que Él es el que te da la perspectiva correcta, que a pesar de la duda, Él no te suelta. La invitación del día de hoy a los que están intentando entender es que entendamos que es una tarea difícil, pero al entrar a su presencia, al entrar al santuario, a ir a Dios, Él nos da entendimiento. Y podemos decir, así como decía Asaf al final de su salmo, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. Le declara con fidelidad, puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, es más, puede irle como sea a todos los demás, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Así que espero que hayamos aprendido el día de hoy a través de este Salmo de Asaf, esta palabra de Dios que nos habla, y acompáñame a orar sobre esto. Hola Dios, gracias por escucharnos y dar claridad. Gracias porque podemos entrar a ti al santuario, porque tú, Jesús, nos has abierto camino, porque podemos entrar confiados. El día de hoy, Señor, cuando no entendamos, recuérdanos que tú sí. Cuando no sepamos qué hacer, recuérdanos que tú sí. Cuando no nos quede claro el siguiente paso, recuérdanos que tú sigues siendo fiel, que tú sigues estando en control, que tú sigues siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando esté confundido, tráeme de vuelta a tu presencia. Si mis pies resbalan, tómame de la mano derecha. Señor, gracias porque tú llenas mi corazón, me guías de consejo, me conduces a un destino glorioso. El día de hoy te hacemos nuestro refugio y contamos de tus maravillas. Qué bueno es estar cerca de ti. Danos la perspectiva correcta y ayúdanos a levantar la mirada del mundo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.